Y continuamos analizando lo que fue la conferencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre rendición de cuentas 2024, sobre las proyecciones para el 2025. Ella fue enfática en decir que no es necesario hacer un ajuste fiscal, pero compartimos y repasamos su palabra. Luego de estos 4 años, con la estimación que nosotros tenemos de ingresos y de gastos para el 2025, el resultado fiscal termina siendo 3% del producto en 2025. ¿Qué quiere decir esto? Tal como se está dejando la administración, no es necesario hacer un ajuste fiscal. No es necesario en 2025 ni subir impuestos ni bajar los gastos. Por eso esta estimación en este febrero es especialmente importante, porque en unos días este equipo no va a estar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la situación de cómo se están dejando las cuentas en este momento. Y es necesario que alguien que sabe de la materia analice estos datos que dejó la Secretaria de Estado, Fede Comesaña. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿Cómo estamos? Fede. Muy buen día para todos. Un placer de tenerte. Queremos, hacer un análisis, o que tú lo hagas, mejor dicho, sobre los datos que brinda la ministra, sobre estas proyecciones, qué nos depara y, qué es lo que deja el actual gobierno en cuanto a finanzas. Bien, el balance que hace la ministra es un balance obligado por la institucionalidad fiscal, la regla fiscal que obliga al gobierno a salir con los datos, una vez que se tengan los datos del año cerrado, a dar cuentas de qué pasó, si se cumplió o no con los requisitos, con las metas que pone la propia regla fiscal, y si se hizo y si no, qué pasó al respecto. Bueno, y eso es la primera mitad de la presentación. La segunda mitad de la presentación de la ministra fue hacer un balance de toda la gestión y de los logros alcanzados durante la administración de este gobierno. Respecto a la primera parte, ahí quizás lo más destacado es lo que veíamos recién en pantalla. La ministra insiste, ya lo ha hecho en otras oportunidades, pero insiste con justamente instalar la narrativa de que este año no es necesario un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vemos los datos cerrados y los datos que presenta el propio Ministerio de Economía, vemos que el gobierno central cierra con un déficit de 3,4%. Ese 3,4%, si vemos el gobierno total, cierra con un 4,1%, el resultado estructural es un 3,7%. Son distintas maneras de ver el déficit fiscal, que es cuánto le falta al Estado para cubrir la totalidad de los gastos que tiene, cuántos ingresos le faltan. Si vemos estos números, cualquiera de estos números es mejor que los de 2019, es decir, sí, la situación fiscal es mejor, pero ¿cuánto mejor? Y ahí está la discusión entre los expertos. Y lo cierto es que, dependiendo de la manera en que lo midamos, va a estar entre medio punto y 0,8. Es decir, ¿es mejor la situación fiscal actual? Sí, pero no es mucho mejor. No cambia significativamente. Uruguay sigue teniendo un resultado fiscal alto. Quiere decir que si este resultado fiscal lo mantenemos en el tiempo a lo largo de los años, la deuda va a seguir aumentando, va a seguir en una trayectoria creciente. Es decir, se necesita seguir emitiendo deuda para sostener el gasto público que hay hoy en Uruguay. Entonces, ¿que Uruguay necesita mejorar estos números? Sí, lo sigue necesitando. Y eso es un poco lo que se aferra el gobierno entrante, que dice, con estos números en realidad sí va a haber que ajustar. Ellos no hablan de un ajuste, hablan de una consolidación fiscal, porque exacto, queda feo hablar de ajuste y es un término duro desde el punto de vista social. Entonces, se habla de una consolidación. El gobierno entrante cree que esa consolidación se va a lograr por la vía del crecimiento, acelerando el crecimiento económico, hacemos crecer la torta y, en definitiva, el gasto actual pesa menos en términos del producto y eso hace que se licúen los problemas fiscales que hay hoy en la economía uruguaya. Fede, cuando se habla de regla fiscal, obviamente muchos dicen que hubo incumplimientos efectivamente, pero todo esto que
que señalás habla también de una contención de esa herramienta que realmente no permite que los números se dispararan? A ver, la herramienta lo que hace, o por lo menos el nuevo diseño que surge de la ley de urgente consideración, establece algunos pilares extra. De hecho, el incumplimiento que hubo en el último año por parte del gobierno, que el gobierno lo reconoce, porque se había puesto una meta de 2,9% del resultado estructural y cierra el año en 3,7%, con lo cual hay un incumplimiento de ese pilar. El gasto público crece más de lo que se había planteado como meta del gobierno. El gran problema que tiene la regla fiscal es que no establece mecanismos de corrección. ¿Qué pasa cuando incumple el gobierno? Al año que viene es foja cero y se vuelve a establecer una meta y se cumplirá o no se cumplirá, pero no hay consecuencias. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la regla fiscal. Sí es cierto que transparenta un poco más la situación y no es lo mismo hablar de un déficit fiscal estructural de 3,7% como hay ahora, que decir hay un déficit de 3,7% y además el gobierno incumplió la meta fiscal, que le da un tono de gravedad, digamos, y obliga a que el gobierno salga a dar explicaciones al respecto, y eso le da otra notoriedad al gran problema que tienen las cuentas públicas, donde hay incentivos de todo tipo para que un gobierno gaste más y a la vez intente recaudar menos, es decir, que le pese menos al bolsillo de los contribuyentes, pero sin embargo, una vez que se pasan determinados umbrales de déficit fiscal, endeudamiento, bueno, se nos hace cada vez más cuesta arriba financiar esas necesidades de dinero y por lo tanto sostener los niveles de gastos que tiene hoy Uruguay. Ha sido enfática también la ministra, así como decir que no es necesario un ajuste. Ella durante su alocución decía, bueno, no hubo carnaval electoral con respecto a los números, específicamente dando alusión a qué cuentas, a qué situación económica del país. Ella insistió en eso durante su presentación. Sí, a ver... Cuando uno dice el compromiso del gobierno era un déficit fiscal de 2,9% y se termina en 3,7% estructural, y además el año pasado había sido de apenas 2,5%, entonces uno dice, bueno, ¿acá qué pasó? Justamente en un año electoral. Sí. Se gastó por encima de lo que venía gastando, el gobierno soltó las riendas, abrió la caja fuerte y salió a gastar para llenar el ojo del electorado. Bueno, en gran parte no se explica por eso el crecimiento. Es cierto, buena parte de este aumento del déficit se explica por menores niveles de inflación de los esperados. Como la inflación fue menor, la recaudación fue menor a la esperada, porque si uno pensaba que todos los bienes y servicios que se transan en la economía se iban a vender con una suba de precios de 5 y algo por ciento anual, bueno, y se terminó vendiendo con un 4,8% promedio anual, entonces sí, se recauda menos y por lo tanto se puede cubrir de peor manera el gasto. Eso es cierto, una parte de eso es verdad, pero aún teniendo en cuenta los niveles de inflación que efectivamente fueron al final del año, ese 4,8%, el gobierno ya había corregido sus estimaciones. Había dicho a mitad del año pasado, no vamos a cumplir con la meta, no vamos a llegar al 2,9, vamos a estar en 3,4. Y con un nivel de inflación exactamente como el que fue. Ahora, no terminó en 3,4, terminó en 3,7. Sí. O sea que se gastó por encima, aún en un escenario en el cual hubo ingresos adicionales, porque sobre todo el BROW rindió utilidades mayores a las esperadas, y eso también ayudó a mejorar, o por lo menos a que no empeorara tanto la situación fiscal. En resumen, hay elementos que hablan de circunstancias excepcionales que hacen que las finanzas estén peor, pero es cierto que en otros momentos, cuando hubo circunstancias excepcionales y este gobierno que asume con el mandato de mejorar la situación fiscal, un objetivo en el presupuesto de terminar el mandato con un 2,5 de déficit fiscal, hizo algunos movimientos, sobre todo en materia de reducción de gastos, para que no se complicara la cosa. Bueno, en el año
electoral decidió no hacerlo. En el año electoral mantuvo los compromisos de gasto e incluso redujo los ingresos a partir de reducciones de impuestos para los sectores medios contribuyentes de IRPF. Pasando la raya pese a las oscilaciones, cumplió el objetivo. Bueno, sí, se cumple un objetivo en el sentido de que se mejora la situación fiscal, pero no se mejora ni de cerca como el propio gobierno se había establecido como meta cuando asume, y tampoco como los expertos entienden que debería ser una situación que le dé tranquilidad a los uruguayos de que no va a haber problemas para afrontar los compromisos, tanto de deuda como de gasto público. Clarito, como siempre, Fede. Muchas gracias Que por estar pasen este lindo. Hasta mediodía. luego.